Hola a todos, soy Blanca y vengo con un video nuevo sobre el libro de El poder contra la fuerza. Voy a dar como o más bien una de las ideas del libro, que es como las más importantes para entender cuál es la diferencia entre el poder y la fuerza, ¿no? Y este libro lo leí también por recomendación y en general es sobre que la verdad tiene más fuerza, ¿no? O sea, más poder, ¿no? Que una mentira. Y de ahí se deriva todo el libro, ¿no? También ciertas emociones, por ejemplo, la verdad deriva en confianza, ¿no? También eso, por ejemplo, lo resaltan en ciertos líderes, en ciertos... pues sí, ahí lo estudio un poquito más en lo político o en la educación, ¿no? Y por ejemplo en el arte también, ¿no? Cuando es algo más verdadero sobre algo en cuestión o en la ciencia, es más sólido, tiene más poder sobre la realidad, ¿no? Y esto lo exploran, me imagino que es por los estudios que hacen sobre como este tipo de aparatos como de detección de mentiras, que no depende tanto de algo psicológico, sino del hecho en sí, que incluso en ese entonces el autor explica que para escribir el libro se basó en las altas frecuencias que tenía las afirmaciones y todo eso. Él explica un poco cómo es el invento. Yo la verdad no sabría cómo explicarlo. O sea, él hace todo, bueno, él publica todo eso. Y, y lo que me pareció interesante, y bueno, eso contrasta con todo lo demás, es cómo la verdad tiene este efecto sólido, ¿no? Que no se desvanece, que tiene que ver un poco con lo que dice la filosofía, es que no me acuerdo si es filosofía o religión hindú, sobre Maya, ¿no? Las ilusiones contra lo que es, ¿no? Que en filosofía eso del el hecho en sí, ¿no? Um, pero aquí más, por ejemplo, en filosofía se discute mucho esto sobre la percepción, el juzgar, o sea, todo recae en el sujeto, ¿no? Pero aquí tiene una cuestión más como incluso de intuición, ¿no? Incluso espiritualmente, el que puede ver ciertas verdades es el que ha cultivado cierta intuición, por así decirlo, cierto sentido espiritual de las cosas. Y no tanto porque sea un santo, o sea que también, ¿no? Sino más bien porque tiene esta cercanía con la realidad de manera honesta y un interés real por lo real, ¿no? Que volviendo a otros conocimientos es porque estás más consciente, más presente, ¿no? No te quedas en un estado de, pues sí, cierta inconsciencia o de estar dormido, sino estás muy presente en la situación, en lo que sea, ¿no? Que esté la atención, se presenta algo, ¿no? Por eso de ahí esa presencia, ¿no? Y lo interesante es que esa simplemente estar presente, justamente se pueden revelar muchas cosas, ¿no? La verdad, la belleza, la experiencia que algunos llaman espiritual o mística, ¿no? Es a partir de esta concentración o presencia continua en algo, ¿no? Y justamente esto es lo que da poder. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el poder y la fuerza? Curiosamente, ¿no? Que generalmente el sistema o el ego o como quisiéramos llamar esta visión falsa, eh, él va a tratar de hacer las ilusiones reales, ¿no? Va a intentar forzar las cosas, no va a querer ver la realidad, ¿no? A veces incluso eso lo mencionan con los dictadores o con ciertos tiranos, porque ellos quieren forzar la realidad, por eso tienen que aplicar la fuerza, el miedo, porque si no, no podría funcionar estas ilusiones, ¿no? Sobre todo en la violencia, ¿no? Esta sensación de peligro, ¿no? Eso, por ejemplo, eso lo podemos ver con ciertas fake news, por ejemplo, que tratan de alertar de más a las personas, a la población para alterar y tener más atención, ¿no? Eso obtener atención a la fuerza, ¿no? Más que por algo real es porque yo necesito o quiero esta atención eh, a esta ilusión que pone a la alarma, ¿no? En algo físico.
Entonces, este tipo de cosas son menos, digamos, fuertes, ¿no? Es muy difícil de repente, um, o más bien, pues sí, más bien es difícil que esto sea real, ¿no? Entonces, por eso a veces tienen que aumentar la cantidad de alerta, la cantidad de, hasta incluso a veces parece publicidad, ¿no? Sobre ciertos eventos catastróficos. Que claro, en ese entonces, cuando se publica el libro, pues sí estaba, me parece que había un poquito más de, digo, ahorita también, ¿no? En las redes sociales, que de repente puede llegarte un boom de noticias falsas, alarmas falsas, y puede alterar a ciertas personas, ¿no? Más allá si es real o no. Entonces, eso, por ejemplo, por así decirlo, el autor trata de como medir, ¿no? La realidad de eso. Y generalmente es bajo, o sea, porque realmente son cosas que no son reales, ¿no? O que si son reales, omiten cierta información no está tan transparente la situación. Entonces, eh, de ahí se diferencia el poder y la fuerza de ciertas cosas que están hechas con la intención de engañar y otras cosas están con el objetivo de mostrar algo, ¿no? Entonces, eh, este libro, es que estoy tratando de como, uh, o sea, dar como la conclusión. Este libro sirve mucho para analizar qué frecuencias, por así decirlo, que no quiero hablar de esto, de estos términos, pero igual lo voy a hacer, ¿no? O sea, como cuando dice, ¿no? Es algo alto o algo bajo, ¿no? Que también, ¿no? Pero más allá de eso, generalmente el objetivo del libro es motivar a las personas a actuar de forma transparente, ¿no? Porque eso tiene más fuerza, más poder, más efecto en el mundo que la ilusión o las mentiras, más allá de que sea moralmente correcto, ¿no? O sea, creo que es lo que se enfoca el libro, no es tanto de no mentir porque se vea mal, sino porque te conviene decir la verdad en todo aspecto, espiritual, económicamente, en todo el aspecto, ¿no? No, o sea, como decir la verdad es conveniente, o hacer algo sincero es conveniente para todos, en muchos aspectos, no solo para sentirnos bien moralmente o darnos estos subidones espirituales de sentirse genial, ¿no? Sino más bien o sea, objetivamente es mejor eh, ser transparente, ¿no? En todas las áreas. De hecho, él hace un apartado en todas las áreas, en la política, en el arte, en la ciencia, hace todo ese análisis en cada área con ese objetivo final, ¿no? De rendirse a la verdad, que realmente la verdad a veces, generalmente a veces tenemos una concepción negativa, ¿no? Sobre descubrir una verdad, pero también trae cosas muy buenas, ¿no? Saber una verdad puede traer curas, puede traer nuevos inventos. Entonces, no todo es malo, ¿no? Sobre la verdad, ¿no? Entonces, él anima en este libro a depender de esa fuerza, ¿no? Y él explica, ¿no? Bueno, aquí todos vuelven a lo mismo, de que hay una fuerza superior que es la que rige el mundo, por eso funciona el mundo. O sea, la verdad no depende de nadie, o sea, ya está, ¿no? Que tú actúes de acuerdo a ella o no, eso ya está en tus decisiones, pero no la puedes cambiar, ¿no? Entonces, lo ideal es como aceptar eso, ¿no? Pues esa verdad, ¿no? Pero obviamente no quiero sonar tan dogmática. Es una cuestión de experiencia también, el mismo autor lo dice. Eh, no es tan evidente al principio, pero conforme este autor y muchos autores más lo hablan, porque también este autor estudia Jung y por ejemplo él prueba las enseñanzas de Jung o lo que él enseña y dice que también está, o sea, realmente sí hay un alto grado de verdad en lo que enseña Jung y de hecho es como un poco seguidor de Jung, y lo trata de aplicar también. Entonces, por esa razón, como es esta vertiente, pues obviamente va a creer en algo más allá de lo empírico, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí trata de decir, cultivar esa parte espiritual, ¿no? Eh,
Pero bueno, nada más quería dar esta pequeña reseña y iré dando más reseñas de otras lecturas que he hecho este inicio de año. ¿Ok? Bye.